Amén. No quisiéramos, hermano, que eso pasara, esa bendición de estar en la presencia de Dios. Abra su Biblia en Mateo, capítulo 13, y vamos a tratar de continuar con estas parábolas del reino, que son bien importantes, que nos dejan una gran enseñanza. Mateo capítulo 13, y vamos a platicar otra vez un poquito más de estas parábolas del reino. Ahí están, son 6. Una parte es para todas las personas, para las multitudes, y otra parte es para los discípulos. Entonces note, hay una palabra para las multitudes y hay otra palabra para los discípulos. Nosotros podemos estar entre las multitudes y entre las multitudes vamos a escuchar la palabra de Dios, pero tiene siempre algo especial para nuestra vida, entre las multitudes. Pero específicamente Dios nos va a hablar, o el Señor nos va a hablar de manera personal. Y entonces, esa relación personal le va a ayudar a usted a crecer, a formarse, y lo que está creciendo en su vida se consolida de tal manera que usted ya no depende tanto de las cosas de abajo, sino de las cosas del reino. Quiero recordarles lo que significan estas parábolas del reino. Lo más significativo de este capítulo son las fuentes de las que Jesús dedujo sus parábolas. Y fíjese que Él utilizó las cosas del diario vivir. Por ejemplo, cada una de ellas refleja escenas y actividades de la vida cotidiana para que la gente entendiera. Utilizó los elementos con los cuales la gente tenía contacto todos los días. Jesús partía de cosas que les eran familiares a sus oyentes para conducirlos a otras que no les habían pasado nunca por la cabeza. Imagínense que utiliza elementos como el pan, utiliza elementos como el agua, utiliza, hermano, las cosas con las que ellos se familiarizaban con las cosechas, los terrenos, y de ahí sacó las enseñanzas del reino. ¿Cómo es que esas verdades de la vida práctica, de la vida diaria, se convierten en escenas de la vida eterna? Y eso llama la atención. Por ejemplo, tomó la parábola del sembrador del campo, o sea, el labrador, y también el de la mostaza de la huerta del campesino, el del trigo y la cizaña, del eterno problema del agricultor con su lucha con las plagas, y de la red barredera de las orillas del mar de Galilea. Todo les era familiar. Tomó la parábola del tesoro escondido en el campo, de las labores diarias de la labranza y de la perla de gran precio del mundo del comercio y de los negocios. Ahora, pero en la parábola, por ejemplo, de la levadura, se va directamente a la casa. ¿Quién no come pan aquí? Levánteme la mano, ¿quién no come pan? Estará en dieta, pero el pan es rico. Y la oración dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y como nosotros comemos tamalitos o tortilla, pues digámoslo así: la tortilla nuestra de cada día, dánosla hoy. O el tamalito, o el tayuyo, como usted le llame, pero el pan nuestro. Entonces, en cada casa, en su mayoría, habían hornos donde cocían el pan, porque se hacía en forma artesanal en las casas. Y en cada casa no bajaba de 15 o de 20 los que habitaban en esa casa. Imagínense cuántos panes tenían que hacer. ¿Cuántos se comen más de 2 aquí? Levántenme la mano. De todas maneras se les nota. 2 filas. O 2 cazolejas. Pero el pan es sabroso. Y el Señor se va con algo importante como es la levadura, diciendo pues los efectos que tiene la levadura sobre la masa. Porque fíjense que parte del pan se hace con la levadura, que se va a encargar de llevar a toda la harina, a toda la masa que se hace de la harina nueva, para que crezca. Se riega en toda la masa. Entonces, siempre se apartaba un poco de esa masa ya hecha,
ya producida con levadura, para echársela a la nueva. A eso se le llamaba la levadura. Entonces, cuando Jesús habló de la levadura aquí, mire, puso en conflicto, en problemas, por ejemplo, con los fariseos y con la tradición, porque la levadura era conocida como algo malo. Y viene el Señor ahora, la utiliza en algo bueno. ¿Por qué? Porque dice que el reino de los cielos es como la levadura que está en la casa de la señora que prepara el pan. Interesante, aunque no le vamos a dar el énfasis a la levadura, lo que llama la atención es que el reino de los cielos crece, se extiende. Y que fíjese que es tan pequeño como se inicia, pero sus efectos son enormes. Veámoslo. Las 6 parábolas reciben el nombre de parábolas del reino y nos enseñan la importancia del reino, y cada una nos da una idea del valor que tiene para Dios el extendimiento del tal, o sea, del reino. Pero fíjese que unas se las explica a las multitudes y otras se las explica a los discípulos. Por ejemplo, a los discípulos se los da a entender como el valor que tienen con la perla y con, hermano, el tesoro. Eso es para los discípulos. Los que ya están deben interesarse en el reino para buscarlo como una perla que es bien codiciada o como un tesoro que vale la pena comprar todo el terreno donde está. Es como la mina Marlin, ¿verdad? Está llena de mucho oro. Si usted cree que no hubiera oro, estarían todavía los canadienses ahí. Y si usted cree que no hubiera oro ahí y sacaran tan grande cantidad, ¿no estaría tan herméticamente cerrado? Ahí no entra nadie. Ni siquiera la prensa le dan a entender lo que de ahí sacan, las grandes cantidades de oro que se llevan esas transnacionales. Y dice que ellos dan, perdón, y ya me metí a algo fuerte, pero ellos dan el 5% voluntario, como quien dice, no tienen ninguna obligación. Favor nos hacen de venir a sacarnos el oro. Pero ¿qué es lo que hicieron? Es lo que menciona aquí. Uno encuentra un tesoro, lo puede explotar, entonces negocia y compra y agarra el terreno. Le siembra un par de palos, les compone los ríos, le pone escuelas, unas clínicas y invierte en algo, pero le saca más provecho. Lo está viendo desde el punto de vista comercial, interés. Las multitudes no se interesan, pero a los discípulos se deben interesar. Usted y yo tenemos que interesarnos en el reino. ¿Sabe por qué? Porque el reino nos cambió la vida. ¿O cree que no se la ha cambiado? Claro que sí. Nos ha cambiado la vida. Y todo lo que ahora somos y el patrimonio que logramos hacer es por causa del reino. No es para que lo hagamos nuestro reino. No, los efectos de la bendición de Dios es que se extienden, hermano. Dice, no se hace escasa para allá, para acá. Extiende. O sea, la motivación del Señor en cuanto al reino es que debemos prestarle atención. ¿Qué hay que hacer con el reino? Como una perla, como un tesoro. Pero vayamos, hermano, al asunto de lo que quiero mencionarle acá. Estas parábolas están formadas en parejas y tienen algo que las distingue entre sí. Número 1, las parábolas del crecimiento del reino. La semilla de mostaza, la levadura. El tesoro escondido, la perla de gran precio. El trigo y la cizaña y la red. Bueno, el reino como la semilla de mostaza. Versículo 31, ahora sí. Mateo 13, 31 y 32. ¿Cómo dice? El reino de los cielos es semejante o es como el granito o la semilla de mostaza que va uno y lo siembra en su campo. Es verdad que es la más pequeña de las semillas, pero cuando se desarrolla es la mayor de las hortalizas, hasta tal punto, dice, de que se hace un árbol y los pájaros vienen a anidar en sus ramas. Oiga bien, anidar, y dice
que también en sus ramas, por ejemplo, ellos se alimentan de algo. Dice más adelante, la planta de la mostaza que se da en Palestina es muy diferente a la de los otros países, por ejemplo, en la península ibérica. Estrictamente dice, no es la más pequeña de las semillas, porque aún es más pequeña la del ciprés. Porque aún, por ejemplo, pero era una forma proverbial de hablar. Y así podemos mencionar otras cosas, hablando de su pequeñez. Interesante. En Palestina la planta de mostaza llega a ser como un árbol. Además, era común ver una cantidad de pájaros revoloteando en torno al arbusto de la mostaza, porque les encantan los granitos negros que producen y se posan en sus ramas para comérselos. Entonces, dos cosas produce el reino de los cielos, que le da abrigo a estos pájaros y también les da sustento. Note que estas cosas del reino, que produce una pequeña semilla, esta se parece al trigo, ¿verdad que sí? ¿Se parece al trigo, hermanos? Más se parece a la cizaña, ¿verdad? Pero oiga, una pequeña semilla, chiquitita, insignificante, puede producir un árbol que dice que llega a medir aproximadamente 3 metros, y en ese estado los pájaros pueden llegar y anidar. ¿Sabe qué es anidar? ¿Qué es anidar, hermanos? ¿Cómo? Hacer un nido, quedarse ahí. Hermanos, tienen ahí semillas para comer y tienen donde, hermanos, cubrirse, protegerse. ¿Nota lo que hace el reino de los cielos cuando crece? Tiene la capacidad de extenderse y de darle cobertura, de darle sustento a los que lo necesitan. Pájaros. Si Dios dice que pensó en los pájaros para suplir sus necesidades, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad que valemos más que los pájaros? Entonces Dios sí tiene contemplado, hermanos, suplir nuestras necesidades dentro del reino. Esa es la diferencia de solo escuchar del reino y ser parte del reino. Esa es la diferencia, hermano, de mirar el efecto que tiene el reino en la rama del árbol y ver que otros se protegen, a estar uno protegido y sustentándose del reino. Amén, hermano, ¿me comprende? Por eso la bendición que tiene el asunto de que comienza tan pequeña la cosa, pero hermano, llega a producir tremendos efectos. Por ejemplo, de Jesús, hermano, un hombre insignificante. Dice Isaías que no hay parecido en él, ni hermosura para que le deseemos. Pero trastornó al mundo. Algo que comenzó tan pequeño con hombres, hermano, y ni siquiera doctos, ni siquiera bien preparados, sino hombres de la gente común. Estamos hablando de pescadores. Estamos hablando de recaudadores de impuestos. Estas personas ganaban su puesto no porque eran buenos contadores, sino porque servían de esbirros, hermano, al imperio romano. Y que obviamente ellos sacaban su tajada de lo que ganaban. Pero vayamos. Anidar y alimentarse, esas palabritas son las que a mí me gustan del reino. Anidar y alimentarse. Bienaventurados, hermanos, los que oyen la palabra, pero más bienaventurados los que la hacen, los que la practican. ¿Por qué? Porque el reino los va a proteger. ¿Cuántos se sienten protegidos por el reino? Hermano, esto es lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y comienza, hermano, la gran lista de tantas cosas que pasan en los que habitan bajo la cobertura del Señor. Hermano, dice que no hay que tener
temor o terror de la cosa nocturna, ni saeta que vuele de día, es decir, cuando hayan balas perdidas. Pues a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos para que tu pie, todos los efectos que tiene estar bajo la cobertura del reino de Dios. Sigamos. Anidar y alimentarse son dos cosas que produce el reino desarrollado. Parece pequeño, pero se hace grande porque debe crecer. La historia nos confronta con el hecho de que las cosas más grandes siempre tienen que empezar por principios más humildes. ¿Y cómo inició el Señor? Como nadie. ¿Y cómo terminó? Ascendido como rey. ¿Ante cuántos? ¿Todo el mundo lo vio? No, solo los que creyeron en Él. Al Señor resucitado solo lo vieron los que creyeron en Él. Los demás no lo pudieron contemplar. La revelación del Cristo resucitado no es para todos. Es para los que tienen fe. El reino de los cielos nos va a afectar de tal manera dándonos cobertura y provisión. Es decir, vamos a tener alimento y vamos a tener oportunidad de anidar. La Biblia habla de tener contentamiento, hermano, con el abrigo y el sustento. Con eso debemos estar contentos, pero también el Señor nos da en abundancia para que sigamos contentos. Y luego viene la sobreabundancia, pero seguimos contentos. ¿Quién va a estar amargado en el reino? No debe ser así. Jesús dijo que su reino era como un granito de mostaza, que se hace como un árbol cuando crece. Y la lección estaba más clara que el agua. El reino de los cielos parte del comienzo más humilde, pero nadie sabe dónde va a terminar. En el lenguaje oriental y también en el Antiguo Testamento, una de las figuras más corrientes de un gran imperio es la de un árbol frondoso. Y las naciones vasallas se representan como los pajarillos que encuentran cobijo y descanso entre sus ramas. Y eso, por ejemplo, se menciona de Egipto en el capítulo 31 de Ezequiel. Uno de los primeros imperios que hubieron, aunque otros dicen que fue el de Asiria, fue el de Egipto. Egipto siempre tuvo guerra con Asiria, porque eran dos reinos fuertes. Dentro de esos estaba Israel, que solo en la época de David logró extenderse de lo más grande. Nunca más Israel fue tan grande como en el tiempo de David. Nunca. Ni antes. Josué se quedó corto el conquistar la tierra porque ya no había más espacio para ocupar, no había tanta gente. Entonces el Señor permitió que las naciones paganas, los cananeos, no desaparecieran de una vez. ¿Sabe por qué? Porque las tierras seguían produciendo y se seguían manteniendo mientras ellos sentían necesidad de tomar posesión de lo que les pertenecía, por palabra. Y note que Dios no miente. Si Dios dice que es hasta allá mi límite, hermano, es hasta allá. ¿Por qué me voy a quedar acá si tengo y puedo llegar hasta acá? Amén, hermanos. En la vida espiritual es lo mismo. No comprendemos la magnitud de lo que el reino significa para nosotros si no le ponemos interés de tomarlo como un tesoro o como una perla de gran valor. ¿Qué hace una persona que tiene una perla de gran valor? ¿O que tiene un gran tesoro? Hermano, ¿quién tiene un tesoro simplemente escondido y no disfruta de ello? Eso está como el que siembra la tierra. Dice que aunque no sea de él, él participa de los frutos. ¿Cuántos han pasado, hermano, en los maizales donde están los elotes y quién no se agarra un par de elotes ahí y se los come? Y no es de él, pero es parte de la gracia y de la misericordia que para todos da el Señor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se han robado elotes o cosas de algún lugar que no es suyo? A la última vez que fue a la casa donde fue la célula.
¿No se llevó algo por casualidad? Pensó que parte del servicio era, bueno, mejor dejémoslo ahí. Pero esa es la bendición. Hermano, el reino, si habla de que ahí se puede anidar y se puede alimentar, entonces, ¿por qué el afán? Vamos a platicar un poquito de eso el domingo acerca de los siervos, pero mire, el Señor quiere que tengamos, hermano, control de las cosas por medio de la fe de que Él proveerá. Entonces, tenemos que estar tranquilos. Incluso cuando Israel salió de Egipto, hermano, y vieron que los militares de Faraón, el ejército, venían a traerlos, Moisés tuvo que decirle: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice. Cuesta, hermano, tranquilizarse cuando uno ve las amenazas. Cuesta tranquilizarse cuando uno ve que las circunstancias no son tan favorables. Pero ahí es donde funciona la fe. Qué rico es pensar en el arma que tenemos guardada, en la cantidad que tenemos ahorrada. Ahorra o nunca, hermano, o en esto o en el otro. Pero oiga, qué lindo cuando no tenemos de dónde echar mano, pero sí podemos creer en que el Señor va a proveer todas las cosas para nuestro bien. Y en eso consiste el reino. Ser parte del reino es, hermano, tener la garantía y la seguridad de parte de Dios que estamos protegidos. Entonces, las pequeñas cosas se hacen grandes. Egipto, ¿qué era? No era nadie. Y Egipto viene a ser un gran imperio, hermanos, que estableció en muchos lugares sus provincias. Y dominó aquel mundo de entonces. Las naciones vinieron, hermano, a ser vasallos del gobierno de Egipto. Posteriormente, en el tiempo de Daniel, se mostró que uno de los imperios más grandes a los cuales se les dio el dominio de ese tiempo fue a los babilonios. ¿Recuerda la imagen? Y recuerda el árbol que representa esa imagen, hermano. Y que viene la piedra, hermano, y la bota. La roca es Cristo. Sigamos. La separación ya de lo que es la cizaña, el trigo y lo que es, hermano, los peces que uno agarra en la red. El evangelio hay que predicarlo a toda criatura. Es el evangelio del reino. También es para los enfermos, para todo grupo étnico, y también cuando la red se lanza, pues se agarra toda clase de peces. Eso es lo que le digo cuando se escucha. Dentro de los que caen en la red, no todos le interesan al pescador. Entonces, una parte la va a apartar y la va a poner en algo especial porque con ella subsiste. Eso tiene valor. Y lo que no tiene valor, pues lo desecha. Eso no nos toca a nosotros hacerlo. Cuando sea el tiempo de la cosecha, hermanos, el Señor va a ver qué es trigo y lo va a poner en sus graneros. Y lo que es cizaña, obviamente lo va a sacar y va a ser quemado. Eso es lo que dice la palabra. En cuanto a los peces, es lo mismo. Usted dice, pero se convirtieron 30, pero solo quedaron 10. Pues esos eran los que eran escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Usted siéntase bendecido porque es un escogido. ¿O es de los muchos? Fíjese que el mismo reino de Dios nos da, hermano, carácter, nos da identidad. ¿Sabe por qué? Porque no somos cualquier cosa. La gente nos podrá poner un nombre, incluso nos podrá decir cosas feas, despreciando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero eso no quiere decir que así sea en el cielo. En el cielo nos tienen un nombre y no es conforme
a lo que piensa la gente de nosotros, sino que ese nombre, hermanos, nos identifica en muchas cosas, para la nueva tierra, para los nuevos cielos, hermano, para la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Me explico? Cuando se lanza la red sale toda clase de peces. Se escandalizaron de él, mas Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia casa. En Mateo 13:48 dice: la cual estando llena, la sacaron a la orilla y sentados recogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entre esas separaciones, hermano, es la que le compite al Señor. A nosotros no. Nosotros no podemos establecer ya las separaciones y decir a este sí, a este no. Quizás por nuestro propio gusto no nos vamos a llevar bien con algunos, pero ni los puede tildar que no son del reino, ni tampoco se puede sentir usted exclusivo, que solo para ustedes. Porque Dios puede llamar hasta el que se considera su peor enemigo y lo puede sobrepasar a usted en gracia. ¿Cuántos saben eso? Por eso es de que debemos sentirnos bendecidos que el Señor nos haya escogido, pero no sentirnos exclusivos como que solamente para nosotros. Luego, por causa del reino, nosotros nos convertimos ahora, hermanos, en portadores de realidades, de cambios. Principalmente, no podemos venir a la gente, convertirla o convencerla por la vida que vamos a tener en el cielo. No, tenemos que mostrarle la vida como el Señor nos ha cambiado aquí. Si ya nos cambió aquí, eso es testimonio para ellos. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vamos a hablar de un Dios que no conocen? Pero sí les podemos hablar de un Dios que sí nos cambia, que nos hizo nuevas criaturas, que nos quitó las mañas, que nos transformó. Hermano, si usted mismo está asustado de las cosas que el Señor le quitó, ahora, si hay unas que no le ha quitado, no es porque Él no quiera, sino usted no las quiere dejar. ¿Me entiende? Si usted quiere tener una mente chiquita, limitada y pesimista y quedarse nada más en este cuadrito, pues ahí se va a quedar, en su reino chiquitito. Pero no quiere decir que así se va a quedar, así debe ser. El reino es para que se extienda. Bueno, si no crees espiritualmente, amplíese pues. Pero muestre que usted está bendecido. Muestre que a usted el reino le tocó bien y lo ha bendecido mucho. Hermano, si no fuera por el reino de Dios que está en nosotros, ¿qué sería de nuestra vida? Imagínense cómo está nuestra sociedad. Si hay tanta gente cristiana que está en apuros y está en tremendas angustias. ¿Por qué? Porque dependen, hermano, de un trabajo, dependen de un grupo, hasta muchos dependen de un partido político, sobre todo ahora con esta corrupción que hay. Hoy no se ganan los puestos por capacidad, sino por negociaciones. Hay quienes tienen que aceptar un salario, pero los que cobran son otros. Y de eso yo me di cuenta, por ejemplo, allá en Estados Unidos, hay mucha gente ilegal que trabaja, hermano, y el verdadero sueldo lo cobra otro, y ese viene y le da un poquito. A veces uno vende su alma de esa manera, dependiendo y esperando, hermano, de la mano de los hombres. Y la Biblia dice: maldito el que confía en la mano del hombre. Hay que confiar totalmente en el Señor. Si se cierra esta puerta, el Señor te abre otra. ¿Por qué? Porque eres del reino. Y Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. En otras palabras, yo voy a cumplir mis promesas en ti. ¿Cuántos están seguros que Dios va a cumplir sus promesas? ¿Necesita Dios que le planteemos, hermano, cómo es que queremos que nos las cumpla?
¿Sabremos nosotros más que Él? No, Señor, que es mejor por aquí. No, que es mejor por acá. Hermano, ¿no sabrá el Señor cómo es que realmente nosotros necesitamos? ¿Sabe qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo intercede. No como nosotros queremos, sino como a Él le parece mejor. Porque la forma en que intercede, dice, es con gemidos indecibles. Porque nos anhela celosamente. Y ese anhelo de Dios, ¿no cree que es, hermano, que se cumplan sus promesas? El más interesado de que se cumplan sus promesas es Dios. Pero obviamente no nos va a dar lo que no queremos recibir. Amén. Amén. Si usted supiera cuánto le tiene ahorrado el Señor, ¿no le gustaría ir a sacar un poco? ¿Ah? A ver, ¿cuántos aquí necesitan plata? Levánteme la mano los que necesitan dinero, así en serio. Qué bueno que hay un montón que no necesitan, hermano. Demen a mí. Yo necesito, pero oiga bien, necesitamos, ¿no es cierto? Si usted supiera que ahí en algún banco tiene su cuenta, un poco de dinero, y usted está necesitado, ¿quién no va a sacar, hermano? Sobre todo si está enfermo para curarse, o quiere seguir enfermo pero con su cuenta ahí ganando intereses. Se va a morir. Es más, si usted no tiene cuidado, hasta el banco puede aprovecharse de eso. ¿Y usted? Bueno, el reino de los cielos así es. La garantía, hermano, esto va a crecer. Esto no se puede quedar igual. Amén, hermano. No es que le pongamos atención a lo que te puede dar el reino y te quedes con las cosas que da el reino. No, quedémonos con el Rey del reino. Él es el que suple toda necesidad en nosotros. Y sin Él no podemos hacer nada. Yo termino. Serán puestos aparte no por su color, bandera, nacionalidad o estrato social. Serán puestos aparte unos por haber aceptado a Cristo y los otros por haberlo rechazado. ¿Quiénes son los que lo van a rechazar? Mire, hermano, dentro de las multitudes el Señor sabía que habían muchos, pero muchos, puramente interesados en el pan y los peces que Él multiplicaba. Y por eso en Juan capítulo 6, después de la multiplicación de los panes, siguieron a Jesús, pero dice, cantidad de gente. Y Jesús les tuvo que poner un alto. Ustedes me siguen porque les doy de hartar. Así les dijo. Trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Les dijo que había que invertir sacrificio, pero en el reino. La comida que te sostiene, hermano, no solamente en esta, sino en la otra, porque habla del árbol de la vida. Ese de Génesis se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque allá significó desobediencia. Allá nos marcó y nos hizo limitados y nos separó de Dios. ¿Y usted cree que por gusto hizo Dios el árbol de la vida? Y que es un fracaso que representa eso. Nada de lo que Dios hizo es un fracaso. Ni tampoco está probando. Él puede hacer las cosas, ¿sí o no? ¿A quién le pide el Señor consejo? Cuando habló con Abraham, no le está pidiendo consejo. ¿Tú qué dices? ¿Destruyo a Sodoma o no la destruyo? No. Él dijo, le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Y ya estaba determinado. Ya estaba decidido que Sodoma y Gomorra, juicio. Que Dios haya querido contárselo a Abraham es muy aparte.
a que le haya pedido consejo. Se lo explico de esta manera. Usted y yo, como parte del reino, no estamos para ir a mendigarle a nadie nada de lo que Dios te ha dado a ti. Se la planteo de esta manera. La primera experiencia que nosotros tuvimos cuando echamos fuera demonios, me recuerdo con Carlos, ¿cómo se llama él? Bueno, pero un hermano. ¿Ah? No, otro Carlos. Pero fíjese, hermano, de que cuando nos dimos cuenta que le mencionábamos al endemoniado, en el nombre de Jesús te vas fuera, hacía caras y se doblaba todo. Entonces sentíamos la unción que lo estaba liberando. Y el demonio se fue. Y hermano, nosotros bien contentos de ver cómo el Señor nos había respaldado. Estábamos tan felices que después andábamos, ¿dónde hay demonios? ¿Dónde hay demonios? ¿Dónde hay? Porque nos sentíamos bien gallitos. ¿Y qué si vino uno que de allá de la otra cuadra? Hermano Paco, ¿usted se acuerda de él? Bien poseído. Y lo metimos al cuarto. Liberémoslo. Y comenzamos a orar por él. Y no, el demonio comenzó a hablar un montón de cosas. Y nosotros nos quedamos quietos. Y entonces nos comenzó a entretener con un montón de cosas. ¿Y qué más, demonio? ¿Y qué más, demonio? Y nos dijo, ¿y por qué te rebelaste, demonio? Imagínese. ¿Y por qué te echaron? Y él va de descoserse, hermano, y va a decirnos un montón de cosas. Y según nosotros, lo estábamos ministrando. ¿Qué si nos estaba ministrando? Después entendimos que no necesitamos saber nada del enemigo. Él no tiene por qué informarnos de nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fuente y tenemos al Señor que lo sabe todo. Déjeme terminar entonces. En esa separación, hermano, quiera Dios que nosotros estemos del lado de los justos, de los que le dijimos sí al reino, de los que nos gozamos y nos deleitamos en su presencia. Así como hay utensilios para los usos honrosos y para los usos viles, así hay bendición y maldición. Así como hay justos e injustos, así también hay cielo y hay infierno. No hay lugar intermedio. Eso que te sacamos con rogaciones y con cómo se llama, cuento, hermano, que no se lo vayan a engañar con eso, porque no existe. Tal vez de chiquito uno cree todas las cosas, porque yo me recuerdo cuando aprendí eso con algunas en las catequesis que daban. Hermano, yo me las creía todas y no hice la primera comunión porque mi mamá no me dejó. Pero todas me las sabía y yo disfrutaba de todos los beneficios de estar bajo esa cobertura. Pero ya a la hora de confesar y meterme de lleno, no. Incluso yo quería entrar a confesarme, pero no podía, no me dejaba. ¿Y cómo? Si el requisito era haber hecho la primera comunión para confesarse uno. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos fueron católicos fieles aquí? ¿Verdad que había que hacer eso? Si no, no lo dejaban pasar a uno, le daba ido, qué sé yo. Ahora, así será al final del siglo 49. Cada una de estas dos parábolas presenta la misma verdad bajo una pequeña diversidad de aspectos. ¿Cuál es la diversidad? Los malos. En la primera parábola se presentan como semilla mala, sembrada entre el trigo por el enemigo de las almas. En la última, como peces inútiles, sacados del gran mar de seres humanos por la red del Evangelio. Ambas son verdades importantes que el Evangelio atrae dentro de su radio de acción. Y algunas veces introduce a la comunión de la iglesia multitudes que son cristianas, solo de nombre. A ver, mire al vecino, despiértelo de una vez. Dígale, somos del reino, dígale, pero no del salón. Va, si la cachó, bueno. Al final del Señor separará los buenos de los malos, unos al gozo del Señor, otros al lloro. Y por último, la gente se asombraba de Jesús, se asombraba de quién producía tremendos cambios en la gente que lo seguía. Hermano,
Decían que era el carpintero, el hijo de José, que conocían a sus hermanos, que cómo era posible que aquí, que allá, hermano, ya el reino se estaba estableciendo. En algún momento los discípulos se pudieron sentir afligidos cuando el Señor fue llevado, pero Él les dijo: estén quietos hasta que sean investidos de poder, porque dice, va a venir el Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas que oíste de mí. Él va a concluir. Estos detalles de la historia humana de nuestro Señor constituyen el testimonio más estimable con relación a su humanidad real y verdadera, porque prueba que durante sus primeros 30 años con sus ciudadanos no descubrieron nada de Él que no fuera diferente de los otros hombres. Eso es lo interesante. Por eso es de que la gente decía: pero ¿quién es este? Y no es cierto que algunos compañeros de trabajo así le dicen: ¿y vos quién sos? No es nadie. Oiga, le dicen a uno, le ponen apodo, le dicen judío, le dicen hipócrita, le dicen falso, le dicen diablo, le dicen de todo. Si usted es muy sensible, pues los va a matar, pero no es la manera de defenderse. Usted debe ser humilde, reconocer que lo que Dios está haciendo en su vida va a seguir siendo fuerte. Cuando sienta, hasta ellos mismos se van a convertir. Y van a decir: ya nos volvimos locos igual que vos. Así me dijo un hermano, que ahora es hermano. Me dijo: mire, me dijo, yo siento que ya no puedo, tengo que ir a la iglesia, me dijo. Y después de que cómo nos daba guerra, ya no, me dijo, yo me siento allá adentro, dice, ya cantando las alabanzas ahí, siendo cristiano, evangélico, cabal. El Señor lo tocó. ¿Por qué? Porque así es, hermano, esto va a crecer. La presión que usted ejerce viviendo a la altura de los hijos de Dios, hermano, no la soportan. Dice la Biblia que cuando la iglesia se comenzó a extender en las casas y todo eso, gozaban del favor de la comunidad. Y muchos no se juntaban, pero de los otros, dice que les estimaban a los cristianos, a los discípulos. ¿Por qué? Por la manera en que compartían la vida en el Señor. Termino. Debemos predicar el reino a todos sin importar la condición en que se encuentren las personas. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La red hay que tirarla. ¿Qué trae? Hermano, que el Señor se encargue. Nosotros para el 12 de abril, hermano, vamos a hacer el Día del Amigo. Usted invite a todos sus amigos. ¿Cuántos tienen amigos que no conocen al Señor? Familiares. Póngalos en el altar del Señor, ore por ellos para que el 12, en las 4 de la tarde, vengan, hermano, a oír la palabra. Mire, usted comprométase a orar y ayunar por ellos y a traerlos. Que aquí se encargue el Señor de meterlos al reino. Pónganse de pie. Los que están contentos con el reino, pónganse de pie. Los que no, también pónganse de pie, porque ya nos vamos a ellos. ¿Le dan gracias a Dios por ser parte del reino? Hermano, no temáis, dice, manada pequeña. Quizás ahorita es muy pequeño lo que miramos, pero no nos vamos a quedar así. Quizás de estatura ya no vamos a crecer muchos, pero de valor, pero de presencia de Dios, podemos llegar hasta la estatura del varón perfecto. El ideal que Dios tiene preparado. ¿Por qué? Porque Dios nos va a medir como la estatura de Cristo como hombre. Ese es el nivel. No Cristo como Dios, no, de Cristo como hombre. Esa es la estatura. ¿Cuántos quieren llegar a esa estatura? Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero que tú me ayudes a crecer en el reino. Ayúdame a interesarme como un tesoro valioso, como una perla de gran valor, para que esté consciente de que lo que tú me has dado es grande, Señor. Gracias
por tus promesas que se cumplen en mí cada día, Señor. Te bendigo y quiero, Señor, dar buen testimonio del reino de los cielos que habita en mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Hermanos, mañana hay oración en la vigilia de la noche, desde las 8 de la noche en adelante. El domingo tenemos nuestra escuela dominical a las 8:30 y en la tarde todos los que fuimos al retiro estamos aquí porque vamos a ser bendecidos. ¿Algún anuncio más? ¿No? Bueno. Salúdense unos con otros, Dios los bendiga. Estamos despedidos. Señor les guarde. Agua. Agua. No sabes si Nadia